Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. Anunciaba hoy Pablo Bustinduy, que es uno de Podemos, en una conversación con El País, que va a utilizar su formación, su partido, va a utilizar el TTIP, el famoso Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, como tema electoral, como tema de campaña electoral. Un tema al que se van a oponer, obviamente, y que quiere que salga ya por fin a la luz y que el Partido Socialista y el resto de partidos pues opinen al respecto y se socialice el debate. Esa es la palabra o el verbo que he utilizado, socializar el debate. Me parece buena idea, me parece que es oportuno ponernos a hablar ahora sobre este tratado que todavía no se ha terminado de firmar, y con mi idea de socializar el debate, pues os voy a hacer hoy una contracrónica monográfica sobre esto del Tratado de Libre Comercio, que por cierto me venís pidiendo desde hace bastante tiempo. Ya sabéis que el programa es breve, entonces tampoco voy a poder profundizar mucho, pero las ideas principales sí que me va a dar tiempo a esbozarlas. Eso de TTIP no es más que un acrónimo en inglés de Transatlantic Trade and Investment Partnership, que vendría a traducirse pues algo así como Alianza Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Una cosa así en español deberíamos decir ATCI. Ahora, entiendo que no es muy fácil de pronunciar, así que se quedará con TTIP, que tampoco lo es mucho. Yo prefiero hablar de TLC o Tratado de Libre Comercio, que sería, aunque iría un poquitín más lejos porque no es solo comercio, sino también inversión, un área de libre comercio. Bien, dicho esto haciendo esta pequeña precisión lingüística, no voy a conseguir cambiarlo, pues, lo seguirá la gente llamando TTIP, que para la lengua escrita está bien, pero para la lengua hablada pues suena un poco como si te pegasen un puñetazo. Oye, ¿tú estás a favor del TTIP? Perdona, ¿qué me has dicho? Además, lo de IP me suena a lo de Internet Protocol, de ahí que a mucha gente se haga un lío. Yo supongo que a estas alturas, los que escuchéis la contracrónica, por lo menos sabéis ya quién está en contra de esto y quién está haciendo campaña, no solo en España, sino en toda Europa y en Estados Unidos también, que la oposición a este tratado no nato, porque todavía no se ha firmado, es bastante amplia y está tanto en la izquierda como en la derecha. Yo diría que más bien está en el mismo lado, en el lado de los enemigos del comercio, que diría Escotado. Los enemigos de este tratado en España pues son quienes son, entre ellos Podemos. Bustinduy lo ha dejado clarísimo esta mañana, cuando la noticia, por cierto, la tenéis en El País, por si queréis leerla. Dice que algo así como que esto va a ser malísimo y que se trata de debatir un tema que es secreto, que se está negociando en secreto. Bustinduy, los tratados siempre se negocian en secreto o por lo menos con discreción. No hay ante la negociación de ningún tratado se deja pasar a los periódicos a que cubran las sesiones de negociación. Vosotros tampoco dejasteis pasar a la prensa cuando estabais negociando los acuerdos o los pactos electorales después de las elecciones. Los tratados, por definición, se negocian en secreto, si quieres llamarlo así, o discretamente. Bien, ellos lo llaman, y lo he leído en muchísimos sitios, pesadilla para la democracia. Ya sabéis cómo entiende esta gente la palabra democracia. Democracia es política, es una pesadilla para la política. Yo diría en todo caso que sería una pesadilla para la burocracia, y ni eso siquiera. Sería asueto para la burocracia o para alguna parte de la burocracia que pasaría a tener menos trabajo. Porque si este tratado sale adelante con lo que sabemos, que a pesar de que dicen que es secreto y que no se sabe nada, pues algo sí sabemos, se han filtrado cosillas y una parte de los documentos hace no mucho, hará unos pocos días, y todos tenemos una idea general. Aparte, la Unión Europea ha adelantado cosas, nos lo podemos imaginar, tampoco hace falta que nos mantengan informados al minuto. La idea así un poco general pues es conceder o reconocer la libertad de circulación de bienes y capitales, ojo, no de personas, para eso tienen previsto unas cuotas. Fijaos cómo eso sí que lo han quitado, lo de la circulación de personas, entre los Estados Unidos y la Unión Europea. No es parecido, con muchísimas diferencias, pero vamos, el espíritu que lo mueve es parecido al que firmaron el año pasado los países del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico, que había sido en principio una idea ya hace muchos años de Nueva Zelanda, Singapur, Chile, y después el año pasado ya se metieron el resto. Se metió el Japón, se metió México, se metió Perú, se metió Vietnam y se metieron los propios Estados Unidos. Es
una corriente que está habiendo de unos años a esta parte de firmar entre los países tratados de libre comercio. Siempre será mejor eso que los aranceles, no lo olvidemos. Aparte de eso, aparte de consagrar la libertad de circulación de bienes y capitales, que algo es algo, menos da una piedra, vendría a facilitar o simplificar la regulación y los trámites para los que hacen negocios entre estas dos áreas económicas, Europa y Estados Unidos. En cierto modo, el comercio entre Estados Unidos y Europa ya está bastante liberalizado. Ambas potencias pertenecen a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y están sometidas a una normativa aprobada por ellos mismos. Aún así, todavía quedan muchísimos aranceles en el aire y hay problemas si tú quieres llevar productos desde Europa a Estados Unidos o viceversa. Muchas veces las empresas se meten en líos legales de aquí te espero que imposibilitan de facto el comercio o lo hacen muy difícil. Dicen, para meterme ahora en líos en Estados Unidos, donde voy a tener que contratar abogados, eso solo queda para empresas muy grandes que pueden pagar bufetes y pagar papeleo. Entonces esto vendría, en principio, luego ya veremos en qué se queda, pero vendría a facilitarlo y abrir un poquitín más el comercio transatlántico a empresas más pequeñas. La mayor parte de las críticas, como ya os he dicho, vienen ¿de dónde vienen? Vienen de Podemos, vienen del Frente Nacional francés, vienen de estos del Partido de la Independencia Británica, por otras razones distintas, pero vienen también de ahí, vienen del propio Donald Trump. En esencia, los nacionalistas están en contra de esto, y cuando digo nacionalistas incluyo a los socialistas. El nacionalismo y el socialismo son primos hermanos, tan primos hermanos que además se llevan bien, que son como hermanos, van de la mano continuamente. Es muy raro un nacionalista que no termina siendo socialista o un socialista que no termina siendo nacionalista. El nacionalsocialismo quizá no es el origen, pero siempre termina siendo el final del viaje. O el socialnacionalismo, como prefiráis llamarle. Dicen sus detractores que es un acuerdo en secreto, que están negociándolo en secreto. Bueno, ya he comentado que todos los acuerdos que en el mundo han sido y que en el mundo serán se van a negociar siempre, si no en secreto, sí discretamente. Si cualquiera de nosotros tenemos que firmar un contrato, lo vamos a negociar a puerta cerrada. Vamos a decir a los vecinos, oye, pasad a casa que estamos aquí negociando y cerrando un contrato y tal. Pues lo mismo entre los países, lo mismo entre los partidos políticos, lo mismo entre cualquiera. Estas cosas se hacen de manera secreta o discreta, del modo que prefiráis llamarlo. Pues bien, a pesar de que es secreto, no hacen más que hablar de él. Además, todos estos están siempre, algunos se lo ponen hasta en el nombre de Twitter, no TTIP, no TTIP. Yo estoy harto de ver cómo me fríen los del no TTIP. Parece que conocen o se diría que conocen hasta el último detalle de este tratado. Y eso que es secreto. Si no fuese que secreto, ¿qué sería? No hay más que ver toda la prensa progre que va cuajadita de noticias sobre el TTIP, conociendo siempre los detalles más escabrosos y metiendo miedo, parecen ecologistas, ¿no? Y que sepáis que os van a despedir y no os van a dar indemnización, y que sepáis que ese río que corre cristalino delante de vuestra casa, en cuanto se apruebe el Tratado de Libre Comercio, bajará lleno de productos tóxicos y de basura, porque entran en todo. Han puesto en marcha todos los miedos habituales del europeo y del norteamericano. Allí también tiene sus detractores, aunque los detractores americanos los hay que dicen que, curiosamente he leído algunas críticas allí que me resultan más simpáticos, que dicen, bueno, esto básicamente lo que vamos a importar de Europa son su infinidad de regulaciones y su burocracia pesadísima. Eso es una cosa que aquí todavía no se ha visto. Ya sabéis que Europa es un continente bastante más socialista, o la Unión Europea es bastante más socialista que los Estados Unidos. Dicen también, o he leído yo, estas son críticas que estoy sacando así un poco de memoria, que va a perjudicar a la gente porque beneficiará a las empresas grandes, a las multinacionales. Ya sabéis que las multinacionales son el coco de los socialistas desde siempre. No sé, recordad películas de los años 70, ya estaban con la mierda de las multinacionales. Resulta que las multinacionales de hace 50 años hoy no se comen un colín. Esto no se lo terminan de explicar, pero a ver, no se iba a comer el mundo la Ford, o no se iba a comer el mundo la IBM, y resulta que no, que ahora el mundo se lo está comiendo Apple. No lo terminan, pero esto como puede ser que no existía en los años 50, cuando estabais ya diciendo esto. El tema es que yo no creo que haya dicotomía entre grandes y pequeñas empresas.
Ellos dicen, claro, porque si las grandes empresas están con su filosofía siempre de que la economía es un juego de suma cero, dicen, claro, lo que se come la empresa grande, pues se lo quita a la pequeña. Esto es muy habitual, por ejemplo, a nivel de barrio, cuando abren una gran superficie o abren un Corte Inglés o abren un Carrefour, aquí en España quiero decirlo, lo habréis oído mil veces, que los comerciantes de la zona se encabronan. No, nos va a quitar los clientes. Luego sucede que abren el Carrefour y los comerciantes siguen existiendo, simplemente porque han podido competir bien, cada uno se especializa en lo suyo. Yo vivo en un barrio, tengo una gran superficie no muy lejos, ahora dará 3 kilómetros, a 3 kilómetros de aquí más o menos, y cuando abrieron aquello, pues andaban todos los comerciantes muy emputados. Al final el resultado que ha habido espacio para todos y de hecho hoy en el barrio hay más tiendas de las que había hace unos años. Por lo tanto, esto viene a demostrar, en una palabra, que la economía libre, el libre mercado, es competitivo, sí, pero también es cooperativo. Las empresas grandes y las pequeñas, o las empresas grandes, las medianas y las pequeñas, no solo compiten, también cooperan continuamente. De tal manera que su preocupación, ¿cuál es? El del que la empresa grande vaya a triunfar, pero cuando la empresa grande está negociando o está cooperando con una empresa pequeña, entonces, ¿cuál de las dos ganan? Su filosofía dialéctica, como veis, hace aguas por todas partes. No sé si alguno de vosotros trabajará en pequeñas empresas que den servicios a empresas grandes. Si vamos a las grandes empresas españolas, por ejemplo, pues que os digo yo, Repsol, Telefónica, el Corte Inglés, las grandes marcas españolas, Inditex, hay un montón de empresitas pequeñas que les prestan servicios, que son proveedores suyos. Como veis, el libre mercado es un juego que no es de suma cero, es de suma neta. Cooperamos o competimos, pero de cualquier manera ganamos siempre. Y si no ganamos nosotros porque no sabemos competir o no sabemos cooperar, a fin de cuentas de la competencia, la que se beneficia es la gente, la que se beneficia es el consumidor. Así que esa tesis que tienen, esto va a perjudicar a la gente, porque va a beneficiar a las grandes empresas. Pues sinceramente, a mí sí, no lo sé, a la Sony le va bien, o a SEAT le va bien, a mí porque me tiene que ir mal, al contrario, es muy probable que me vaya bien. Significará que hay automóviles o que hay televisores más baratos o de mejor calidad. Es más, vamos a llevarlo un paso más lejos, para que ya y dejamos cerrado esta historia de la competencia, la gente, las empresas grandes y demás. A más cooperación, mejor para las empresas pequeñas. A más competencia, mejor para el consumidor. A más competencia, mejor para quien mejor lo haga. Muchas veces, empresas que eran muy pequeñitas consiguen abrirse paso. Esto es historia económica, no estoy inventándome nada. La cantidad de productos que os rodean ahora, en este preciso instante, que están hechos por empresas que hace unos años no existían y que supieron colarse de tal manera y arrinconar al gigante. Esto es una cosa bastante común. Pero dicen, no solo se quedan aquí, dicen muchísimas más cosas, la mayor parte de ellas que no son ciertas. Dicen también, y esto les preocupa mucho, que acabará con la regulación europea, con la espesísima regulación europea. Yo lo siento, pero creo que por desgracia no va a ser así. La burocracia europea es un monstruito que tiene vida propia y voluntad propia y lo más que podemos esperar es que no crezca más, pero que disminuya. Ya lo dudo, ya lo dudo. Y aparte de eso, que aligere la regulación europea no vendría nada mal. No os podéis imaginar la inflación legislativa que hay en la Unión Europea y en los Estados miembros. Es de locos. Estas veces que oís que cada año salen no sé cuántas leyes, reglas y disposiciones de las comunidades autónomas, del gobierno central, de Bruselas, es que es rigurosamente cierto. Tú vayas donde vayas, tienes que ir de la mano con un asesor fiscal y de la otra mano con un experto en estas cosas si quieres montar una empresa en cualquier lado. Porque produzcas lo que produzcas, prestes el servicio que prestes, tienes una regulación draconiana. Cualquier empresario con el que habléis, por pequeño que sea, grande, pequeño, mediano, lo sabe a la perfección. Así que aligerar un poquito la regulación no es malo. Lo ideal sería aligerarla un muchito o eliminarla en muchísimos casos, porque es regulación que no tiene mucho sentido. Así que si viene con esas, adelante. Hace falta que la regulación europea se aligere mucho. Así que si el TTIP es el que trae ese aligeramiento o ese amejoramiento, pues perfecto, no tengo nada que quejarme. Entiendo que ellos sí, porque ellos son los reguladores. Les encanta poner reglas y poner normas. Dicen también
Esta me hace mucha gracia, dice, porque es de una desinformación absoluta. Dicen también que se van a privatizar los servicios públicos. Por los servicios públicos no sé qué entienden, la sanidad supongo, que la educación y cosas así. Pues por desgracia tampoco. Cada gobierno privatizará, si es que quiere privatizar, muy probablemente ningún gobierno quiere privatizar nada hasta que no le queda más remedio, privatizará lo que crea conveniente privatizar, que siempre será poco. Es decir, si el gobierno de Francia quiere privatizar o poner en manos privadas la gestión de la sanidad, lo hará. No lo hará, pero bueno, si lo quiere hacer, lo hará. El de España y de 3/4 partes de lo mismo con el de Holanda o con el de Alemania o con el de Dinamarca, el que sea, del país que sea. Y lo mismo con Estados Unidos. Ahí el Tratado de Libre Comercio ni entra ni sale. No hay más. Y que me enseñen un solo documento donde se diga eso, porque ahí se lo están inventando abiertamente. ¿Dónde está la cláusula en la que pone este tratado obliga a, ¿qué os digo yo?, a Eslovenia a privatizar su sanidad? Porque lo decimos nosotros. Idem con esto de los derechos laborales. Bueno, lo que ellos llaman derechos laborales es esencialmente privilegios laborales. Tampoco va a entrar ahí. Lo que va a beneficiar es la competencia, y la competencia muchas veces va contra los privilegios. Sí, eso es cierto. Ahora bien, como os decía al principio del podcast, no va a incluir la libre circulación de personas. Que ahí sí que podríamos... bueno, nosotros no tanto, más los estadounidenses. Los europeos ganamos menos que los estadounidenses. De hecho, en Estados Unidos una de las cosas que más temen es al profesional europeo bien cualificado. Porque viene de un lugar del mundo en el que se trabaja mucho y el Estado se lo lleva casi todo y además se cobra menos. Por lo tanto, llegan los europeos, los ingleses o los españoles, sin ir más lejos, llegan a California, tipos con una ingeniería muy bien preparados y son extremadamente competitivos. Por eso tienen esa reglamentación tan estricta en Estados Unidos con la inmigración, especialmente con la inmigración llegada de Europa. Lo tiene más fácil una espalda mojada que se va a recoger limones al Valle de San Joaquín, en California, que un ingeniero holandés de instalarse en San Francisco. Ahí le van a exigir, va a necesitar contratar un abogado, la empresa en la que vaya a trabajar, demostrar que no hay ningún norteamericano que hace el mismo trabajo que él. Bueno, un puñetero lío. Seguro que muchos de vosotros conoceréis casos como este que os acabo de contar. En el fondo, lo que ellos ven, o las críticas que ellos vierten sobre el acuerdo este de libre comercio, es lo que ellos harían si tuviesen que negociar un tratado entre dos países. Les saldría algo pues parecido al ALBA o a Petrocaribe, que consisten esencialmente en sátrapas comerciando con gente. Son los acuerdos comerciales entre Cuba y Venezuela. Tú me das petróleo y yo te doy a cambio médicos. Es disponer, es una cosa, iba a decir medieval, ni siquiera medieval, es una cosa de tiranía antigua, de tiempos de los antiguos persas. Es modo de producción asiático. No, yo te entrego aquí unos cuantos obreros, el faraón, y tú me das a mí trigo. Así es como negocian estos países. Si para ellos ese es el modelo de comercio, bien correcto, pero a mí que no me lo intenten meter. Eso es el recolmo de la libertad. Yo te doy una cosa que hay en mi país, que es gente cualificada en medicina, y tú me enchufas a mí literalmente, al gobierno del país, me enchufas petróleo. A fin de cuentas, el espíritu que anima el TTIP va en la línea del liberalismo tradicional, del liberalismo clásico, de aquel tratado, el Cobden-Chevalier, no sé si habéis oído hablar de él, de 1860. Fue uno que se firmó entre el Reino Unido y Francia a mediados del siglo XIX. Fue un gran tratado de libre comercio que, por cierto, posibilitó que los franceses y los ingleses nunca más entrasen en guerra. Inglaterra y Francia no volvieron, salvo alguna escaramuza colonial, no volvieron a... Dos países que llevaban guerreando toda la historia. Pues no es ajeno a su paz desde entonces, desde mediados del XIX, el hecho de que empezasen a comerciar libremente. Los resultados del Cobden-Chevalier fueron muy buenos, aunque luego vino ya a finales de siglo el arancel Melín, que en una época ya en 1890, 1900, en los que las tensiones proteccionistas se acusaron en todo Occidente y condujeron a donde condujeron. Ya lo sabéis, a la Primera Guerra Mundial. Yo la verdad es que, puestos a elegir entre lo actual y el TTIP, pues me quedo con el TTIP. ¿Para qué os voy a engañar? Yo no puedo cuantificar sus bondades porque no soy estadístico, ni soy economista, ni nada de eso. Ahora, yo creo que va a venir bien.
Otros ya los han cuantificado. Tenéis por ahí el Instituto de Estudios Económicos, creo que hizo uno hace no mucho tiempo, del que se hizo eco Daniel Lacalle, de la cantidad de empleo que iba a crear. Creo que es un poco eso, es hacer números en una pizarra, pero bueno, los resultados creo que van a ser buenos. Vamos, estoy seguro que van a ser buenos, porque el libre comercio siempre lo es, siempre lo fue y siempre lo será. Comerciar libremente trae beneficios a ambas partes. Eso podríamos tomarlo casi como un axioma económico. No conozco en ningún caso, y sé de historia económica, de hecho soy profesor de historia económica, no hay ningún caso en la historia en el que el libre comercio haya sido perjudicial. Es como cuando te dicen, toma fruta, pero la fruta es que mal no te va a hacer. No vas a convertirte en un atleta, pero mal no te va a hacer. Pues lo mismo. Hay ciertas cosas que mal no te hacen. Y además, como la fruta, te va a hacer mucho bien aunque no lo veas. El libre comercio siempre y en toda circunstancia es beneficioso. Porque del comercio nos beneficiamos todos. Todos menos del libre comercio, quiero decir. Todos menos los políticos y sus amiguetes. Los burócratas tampoco tienen en principio nada que temer. Van a seguir ahí, como os decía al empezar, ahora van a seguir ahí con menos trabajo. Y probablemente tengan menos oportunidad de que el monstruo siga creciendo y reproduciéndose, porque ya no será necesario. Ahora, y esto a un punto y aparte, si me dan a elegir entre esto y la eliminación por completo de trabas al comercio y a la circulación de personas también, aparte de la de capitales y bienes, pues me quedo con una eliminación completa. Tomada además desde abajo, sin necesidad de que te lo negocie un tipo en Bruselas y tal y cual. Yo siempre creeré más y lo he dicho 1000 veces y lo diré otras 1000, creo en las entidades políticas pequeñas. Ya está. Entidades políticas pequeñas con pocos políticos y poco gasto. Y esas entidades políticas pequeñas están obligadas a comerciar. Por narices. Y de hecho vemos los paisitos, esos que nos gustan tanto a los liberales, tipo Andorra, Singapur, Liechtenstein, Gibraltar, son esencialmente enclaves comerciales. Los países pequeños tienden al comercio, a no ser que caigan en manos de un tirano que los esclavice, tipo lo que le pasó a Albania después de la Guerra Mundial y tal, pero un país pequeño siempre tiende al comercio, pero no le queda otra. Los holandeses fueron siempre grandes comerciantes porque Holanda no daba mucho. Entonces, aunque fuese unilateral, es decir, aunque yo abriría mis fronteras, aunque el resto no me las abran a mí. Eso es un tema que podríamos ver en otra contracrónica, pero la apertura de comercio, la apertura al comercio siempre es buena, aunque la hagas tú solo. Yo quitaría todos los aranceles, aunque luego me los pongan a mis productos. Pero a fin de cuentas, del comercio libre se beneficia el que lo practica, no el que lo padece, no el que padece el comercio restringido. Así que, así ya para terminar, que se me está yendo el tiempo, como suele ser habitual, mi opinión del TTIP, en comparación con lo que hay ahora, es buena. Ahora, ¿es un tratado liberal? Bueno, no propiamente, es un tratado que va en esa línea o en la línea del liberalismo clásico, pero que si los liberales tuviésemos que hacer un tratado de libre comercio, el tratado no existiría, no habría tratado, se decretaría, sería por decreto el libre comercio. Ya sabéis, no news, good news. No hay noticia, buena noticia, simplemente. ¿Hace falta un tratado de libre comercio entre Madrid y Barcelona? No hace falta ningún tratado. Yo puedo comerciar con quien me dé la gana en Barcelona y me puedo ir mañana a vivir allí, si quiero. Puedo vender lo que me dé la gana. Creo, de hecho, que entre las comunidades autónomas en España hay trabas. Hay más trabas que si quiero exportar o si quiero llevarme productos a otro sitio. Pero eso es harina a otro costal. Entre tanto, vamos a pasar, que hace días que no la hago, a una podenoticia. Esta no es propiamente una podenoticia, sino otra cosa que he descubierto esta mañana. Os voy a meter el audio, porque esta podenoticia la va a presentar Pablo Iglesias en persona. ¡Epa! Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la podemoticia. Yo creo que es clave que la gente entienda que la comunicación es un derecho. Y si la comunicación es un derecho, no es susceptible de ser mercantilizado, de ser privatizado. El mayor ataque contra la libertad de expresión es que haya medios de comunicación que sean propiedad privada y respondan a los intereses privados, corporativos, de multimillonarios, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. A partir de ahí, ¿cuál debe ser
la política de un gobierno democrático o cuál deben ser las propuestas de los movimientos sociales por la democracia. Democratizar la información. Sin ánimo de ser exhaustivo, veo aquí 3 ideas delirantes, por lo demás, pero que retratan bastante bien lo que piensa Pablo Iglesias al respecto de la libertad de prensa y de la comunicación, etcétera. La primera de ellas es cuando dice que la comunicación es un derecho y no puede ser mercantilizado o privatizado. Bueno, comer también lo es, ¿no? Comer es un derecho. Comer pan, beber leche, es un derecho. Ya si no tenemos derecho a comer, pues yo entiendo que sí, que es que nuestro derecho, o esa idea de derecho que tienen los socialistas, asumiendo que es yo creo que derecho hay 2, el derecho a la propiedad de la vida, para usted de contar, y en eso se resumen todos. Empezando porque cuando dices el derecho a la vida es que eres propietario de la misma, pero partiendo de sus ideas de derechos que empiezan a meter, al final tiene uno derecho a todo, comer es un derecho y está mercantilizado y está privatizado. El pan no lo hace el Estado, ¿verdad? Y allá donde lo hace el Estado directamente no hay pan. O donde el Estado se encarga de la fabricación de leche, no hay leche. Donde el Estado se encarga, como en Venezuela, de extraer el petróleo, no sale petróleo bajo la tierra, cada vez sale menos. Y al final resulta que los derechos, lo que estos entienden por derechos, los atiende bastante mejor el sector privado, los atiende bastante mejor la sociedad civil. ¿Hay derecho a beber, qué os digo yo? ¿Agua? Sí. A nadie le pueden impedir beber agua. Yo tengo derecho a que nadie me impida beber agua, que nadie me impida comer pan. Bien, es decir, son medios de vida, a fin de cuentas. ¿Quién va a facilitarme o suministrarme el agua y el pan? Porque es que eso no se recoge de los árboles, ni me lo encuentro por el suelo, no encuentro las barras de pan por el suelo. Pues la industria de la panificación, los que recogen el trigo, la agricultura, la industria tal, pim pam pum. El hecho es que llego a la panadería y encuentro una barra de pan por 60 céntimos o 1 euro, dependiendo de la barra que quiera. Ya está. Con lo que gana el español medio le da para comprar muchas barras de pan. Luego, el resultado es que en los sitios donde la comida está mercantilizada, sobra la comida. Por lo tanto, en los lugares donde la comunicación está mercantilizada, sobran los medios de comunicación. Un ejemplo es España, a pesar de la competencia desleal de los medios públicos y tal. Otra de las ideas, cuando dice que el mayor ataque a la libertad de expresión es que existan medios privados. No, yo creo que el mayor ataque a la libertad de expresión es que solo haya un proveedor de servicios informativos, que en este caso sería el gobierno. Eso sí que sería un ataque absoluto, habría solo un amo. Sería, más que el ataque, sería la eliminación de la libertad de expresión. Solo se podría opinar e informar de lo que el amo, el dueño del medio en cuestión, del único medio que habría, o de los únicos medios que habrían, quiere. Simple. No sé cómo no les entra en la cabeza. Bueno, sí, sé cómo les entra en la cabeza porque son estatólatras, entonces todo tiene que pasar por ahí. Ahí yo veo difícil el ajuste de la diversidad de opiniones. De hecho, no habría. La opinión solo hay una. Solo puede haber una, que es la del político. Y esto enlaza directamente con la tercera idea. Cuando habla de democratizar la información. Ya sabéis que en neolengua podemita la palabra democratizar o democrático o democracia significa politizar. Pero queremos una solución democrática, están hablando de una solución política. Queremos democratizar la información, queremos meternos nosotros en la información. Os lo traduzco por si alguno no andaba muy ligero de perroflautes y quería que se lo aclarase. Es eso, cuando oigáis a alguno de la nueva política, incluida Izquierda Unida, que aunque pertenezca a la vieja política, están con las mismas tonterías. Utilizar la palabra democracia no la utilizan en el sentido que la utilizamos nosotros, o en el sentido tradicional que se le dio a esa palabra, sino en el sentido de someterlo todo a la voluntad de la política. Dice, no, pero la democracia, la voluntad mayoritaria. Esto me lleva a pensar una cosa, cuando critican la gestión de los medios públicos en España, léase Telemadrid, léase Canal Sur, léase TV3 en Cataluña, léase el Canal Nou en Valencia. Dicen, es que están al servicio del gobierno. Claro, son democráticos, o la voluntad de todos los madrileños, de todos los andaluces, de todos los valencianos y de todos los catalanes. No es que eso lo controlen directamente el Parlamento o el Ejecutivo. ¿Por qué no va a controlar
Cristina Cifuentes, Telemadrid, si ella democráticamente es la presidenta, o Esperanza Aguirre en su momento, cuando ganaba en Madrid con mayorías absolutas bestiales. Es decir, lo que nos está diciendo Pablo es que el modelo Esperanza Aguirre de televisión es el bueno, o el modelo Canal Sur. Eso es lo democrático, porque es la expresión de la política. Esto os lo digo para que veáis cómo es de fácil es darles la vuelta a un argumento que es por lo demás delirante y en este caso sí que sí antidemocrático o con la idea que tenemos nosotros de democracia. Por lo menos es antiliberal al máximo. Con esto ya lo dejo, podríamos seguir con este audio, pero no os quiero aburrir más. Os lo he puesto porque lo he oído esta mañana, Germán lo ha colgado en su cuenta de Twitter hoy muy tempranito y me ha llamado mucho la atención. Esto está extraído es un extracto de una entrevista que le hicieron en un canal que se hace en España para apoyar al régimen cubano, que se llama Cuba Información, lo hacen en el País Vasco. Y me ha llamado muchísimo la atención. Dije, esto es perfecto. Todo lo que se han dado diciendo sobre lo que pensaban sobre la prensa se queda resumido en un minuto, en menos incluso. He hecho yo un corte de 20 segundos y lo he subido a Twitter para que se viese claro. Todo lo que no pase por la política no es la política, es decir, nosotros, no es libertad de expresión. Y, importante, lo primero que hay que hacer es cerrar todos los medios de comunicación privados. Porque el mayor ataque a la libertad de expresión es que existan medios privados. Esta frase la he cogido tal cual del audio que acabáis de escuchar. Si queréis echar para atrás y escucharlo de nuevo. Lo que implica que hay que cerrar La Sexta, o al menos expropiarla. Y hay que cerrar El País, el ABC, El Mundo, todos. El diario.es, no sea a Nacho Escolar que le parecerá esto, que le vayan a quitar el periódico. Quizás si le dejan a él de director y de comisario, pues le parecerá bien. Ahora, con el esfuerzo que lleva a un empresario en general, no solo de la comunicación, sino en general, montar un periódico, una televisión, una radio, sacarla adelante, noches sin dormir, nóminas que pagar a fin de mes, riesgos, que llegue un caradura de estos y te lo quite para colocar ahí un comisario político, representación de la voluntad popular, y se emita un único mensaje, siempre a favor de la voluntad popular, de lo que ha expresado democráticamente la voluntad popular. Esto es una aberración, porque supone que el 50+1 de los votos es la tiranía a través del 50% más uno de los votos, de la mitad más uno de los votos. Y no. Esto ya es algo que los teóricos los teóricos de la política, los teóricos de la democracia vienen advirtiendo desde hace siglos. La democracia no debería nunca concluir en esto, aunque por desgracia siempre o muy a menudo concluyen estas cosas. Bueno, como he ganado tengo derecho a todo. Esto no era un juego del ganador se lo lleva todo. No consiste en esto, precisamente. La democracia, la primera de las normas es quien no te ha votado le tienes que respetar, porque la ley está por encima de ti. Pero bueno, esto sería material para otro podcast o para hacer un debate incluso. Lo dejo aquí, mañana volveré por donde suelo estar, ya sabéis, todas las noches aquí en la Contracrónica y os invito a escucharla, más no puedo hacer. Así que hasta mañana, queridos amigos.